Jóvenes, comprensión lectora. En Summa contra Gentiles, Santo Tomás de Aquino dice que la substancia excede por su inmensidad de toda forma que nuestro entendimiento alcance. Y así no podemos aprenderla mediante un conocimiento de lo que es. Pero tenemos alguna noción de aquella mediante el conocimiento de lo que no es. Punto. Personaje, Santo Tomás de Aquino. Obra, Summa contra Gentiles. Y se está citando a la letra un pasaje de su obra que tiene que ver con la substancia divina, y obviamente se refiere la substancia divina a Dios. Y lo que nos está mencionando en este pasaje es que no podemos conocer la sustancia divina por lo que es, porque supera lo que podemos nosotros comprender o entender, sino que podemos tener una noción de la sustancia divina mediante el conocimiento de lo que no es, conocimiento negativo. Seguimos con el texto. Por ejemplo, llegamos a saber algo de Dios al reconocer que no es ni puede ser una sustancia corpórea. En efecto, Dios no es cuerpo. No es que me digas, oiga, profesor, esta mesa es Dios, o que ese crucifijo es Dios, o que ese cuadro es Dios, o que el sol es Dios. No, según Santo Tomás de Aquino, tenemos una noción de la sustancia divina de Dios porque no es cuerpo, ni puede ser cuerpo. Al negar de Dios, al negar de Él la corporeidad, nos formamos alguna noción de su naturaleza, puesto que sabemos que Él no es cuerpo, aunque eso no nos da una idea positiva de lo que sea en sí misma la substancia divina. Y cuantos más predicados podamos negar de Dios, de ese modo, de esa manera, tanto más nos aproximamos a un conocimiento de Él. Entonces, yo puedo decir que Dios no es maldad. Ya tengo una noción de Dios, de Él, de la sustancia divina. Puedo decir que Dios no es mezquindad. De esa manera, estoy atribuyéndole una cualidad a Dios, estoy predicando sobre Dios, y de esa manera, en ese camino, estoy conociendo a la sustancia divina, estoy conociendo a Dios, tengo una noción, tengo un conocimiento de Dios. Esa es la famosa vía remotionis o vía negativa, tan cara al pseudo Dionisio y a otros autores cristianos que habían sido fuertemente influidos por el neoplatonismo. Entonces, este método de conocer a Dios, de tener una noción de la sustancia divina mediante el conocimiento de lo que no es Dios, se llama vía negativa o vía remotionis. Pero Santo Tomás añade una observación muy útil a propósito de la vía negativa. Mira, vía negativa viene a ser ya el tema de esta lectura. En el caso de una substancia creada, dice, una substancia que podemos definir, lo primero que hacemos es asignarla a su género, y así conocemos en general lo que es. Y luego le añadimos la diferencia por la que se distingue de otras cosas del mismo género. Pero en el caso de Dios, no podemos asignarle a un género, puesto que Dios trasciende todos los géneros, y así no podemos distinguirle de las demás cosas mediante diferencias positivas, pero afirmativas diferencias. En efecto, pues, la sustancia divina, como empezó esta lectura, trasciende, excede por su inmensidad toda forma de nuestro entendimiento, y una forma de entender los objetos o lo que nos rodea es mediante el género, ¿no? Porque cuando localizamos un objeto o un animal, le asignamos un género,
Cuando localizamos o distinguimos a una persona, le asignamos un género. Y así podemos ir diferenciándolo de los demás positivamente. Con Dios no podemos hacer esto porque excede nuestro entendimiento, va más allá de nuestro alcance intelectual, del entendimiento nuestro. Seguimos con el último párrafo. No obstante, aunque no podemos abordar una idea clara de la naturaleza de Dios, del mismo modo en que podemos formarnos una idea clara de la naturaleza humana, a saber, por sucesivas diferenciaciones positivas o afirmativas, como viviente, sensitivo o animal, racional, podemos alcanzar una noción de la naturaleza de Dios por la vía negativa, por una sucesión de diferencias negativas. Dios no es hombre, Dios no es mujer, Dios no es malo, Dios no es fuego, Dios no es límite. Así llegamos a tener una noción un tanto clara de lo que es Dios. Por ejemplo, si decimos que Dios no es un accidente, le distinguimos de todos los accidentes. Si decimos que no es corpóreo, le distinguimos de algunas sustancias. Y así podemos proceder hasta que obtenemos una idea de Dios que le pertenece a Él solo, a Dios solamente. Propria consideratio, ¿no? A eso se le llama así, propia consideratio. Y que basta para que sea distinguido de todos los otros seres. Hasta aquí la lectura, la vía negativa para conocer a Dios. ¿Qué es Dios? Dios es lo que no es lo que nos rodea. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que llegar a Dios de esa manera? Porque simplemente Dios excede nuestro entendimiento. Va más allá de nuestro entendimiento, del alcance de nuestro conocimiento, de nuestras posibilidades. ¿De acuerdo? Y esta es una lectura, un fragmento de la historia de la filosofía de Frederick Coplestone. Ahora, seguidamente, vamos con las 5 preguntas de opción múltiple. Y dice así. En primer lugar, ¿cuál es el tema central del texto? Reflexiona, medita, recuerda que es Santo Tomás de Aquino la propuesta de cómo conocer a Dios. ¿Recuerdas cómo llegamos a tener una noción de Dios? Por la vía negativa, o por la vía remotions. Vamos a buscar una alternativa que involucre a la vía negativa. A. El neoplatonismo y su influencia en la vía remotions en Tomás de Aquino, en Santo Tomás. Bueno, el neoplatonismo influenció a Pseudo Dionisio, dice el autor, ¿no? Y no es que el neoplatonismo haya influenciado a Santo Tomás, o sea, directamente, ¿no? El autor del texto dice que esa es la famosa vía remotions, tan cara al Pseudo Dionisio, que había sido fuertemente una influencia del neoplatonismo. Cara, eso significa que ha sido, la vía remotions ha sido provechosa, ¿no? Al Pseudo Dionisio, gracias a la influencia del neoplatonismo, pero no se relaciona con Santo Tomás, sino que aquí la relación es vía remotions, vía negativa, Santo Tomás y conocimiento de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a dudar de la alternativa A y seguimos con la alternativa B. La imposibilidad de aprender una idea clara de la esencia de Dios. Mentira, sí podemos tener una noción clara de Dios, simplemente que vamos a llegar a Dios no por la vía afirmativa o positiva, como normalmente solemos conocer, sino que vamos a llegar de otra forma, por la otra puerta, vamos a llegar por la vía negativa, por la vía remotions. ¿Ya? Descartamos barco. C. Santo Tomás y su modo para poder conocer la substancia divina. Parece que es la alternativa, ¿no? Porque está aquí Santo Tomás,
Lamentablemente no menciona explícitamente a la vía negativa, sino su modo, dice, ¿no? El modo de él. Recordemos que esta vía negativa llegó a conocimiento de Santo Tomás mediante Pseudo Dionisio, tal vez, y Pseudo Dionisio asimiló esta idea gracias a los neoplatonistas, pero vamos a ver otra. Si no hay otra, esta podría ser D. La vía negativa como una aproximación al conocimiento de Dios. Aquí está el tema, la vía negativa. La vía negativa. ¿Para qué sirve la vía negativa? Para llegar al conocimiento de Dios, ¿no? Es una predicación negativa. Dios no es una pared, Dios no es guerra, Dios no es una persona, Dios no es un animal, Dios no es, es la vía remotions. Sí, entre C o D, a pesar de que en D no aparece Santo Tomás, es la vía negativa el tema por sobre Santo Tomás. Así que, si en la alternativa E no aparecen ni Santo Tomás, ni la vía negativa, ni Dios, nos quedamos con la alternativa D. E. Dios y las posibilidades para poder aprender su sustancialidad. Bueno, jóvenes, en la alternativa E se ha eludido terriblemente a la vía remotions, a la vía negativa. De manera que tenemos que descartarla y de la misma forma tenemos que descartar a la alternativa C porque no aparece la vía remotions, no aparece la vía negativa. Y la vía negativa solamente se menciona en la alternativa D, porque ahí está la relación vía negativa, Dios, que es lo más resaltante en esta lectura. De manera que 1, dedito, jóvenes. 2, cara. ¿Qué connota la expresión cara? Tan cara le había resultado a Pseudo Dionisio y a otros autores cristianos que habían sido fuertemente influidos por el neoplatonismo. Piensen, dice así, esa es la famosa vía negativa, tan cara al Pseudo Dionisio y a otros autores cristianos que habían sido fuertemente influidos por el neoplatonismo. Pero Santo Tomás añade una observación muy útil a propósito de la vía negativa. Este verbo añadir es esclarecedor, jóvenes. El verbo añadir, ¿no? Santo Tomás añade una observación. Les pregunto, si cara tuviera una significación negativa, algo negativo, o sea, algo que no funciona, ¿tú le añadirías algo? ¿A lo que no funciona le añadirías algo? No. Simplemente si no hubiese funcionado esta vía remotions o vía negativa, Santo Tomás hubiera refutado tal vez, o hubiera mejorado esa propuesta, pero no, porque funcionaba esta vía negativa, Santo Tomás le añade, ¿no?, otras ideas más. Entonces, cara ha de tener una significación de funcionalidad, funcionaba, ¿no? Santo Tomás y el autor del texto reconocen que la vía negativa funcionaba y por eso les resultó cara a los autores cristianos. De esa manera, cara tiene una significación de provechosa, provechosa. Y busquemos una alternativa que se relacione con provechosa. A, aprecio. En efecto, aprecio se relaciona con provechosa, pues algo que es fructífero, algo que rinde frutos, tú aprecias, ¿no? Lo aprecias. Prohibición no puede ser. Prohibición hubiese sido siempre y cuando cara signifique algo perjudicial, ¿no? Semblante tiene que ver con el rostro, con la apariencia. Descartamos semblante porque no es algo físico, sino mental y conceptual. Forma, de la misma manera, forma alude a algo concreto, lo descartamos. Costo, menos, de manera que la clave correcta en este caso es aprecio. A.
Número 3. Resulta incompatible afirmar que mediante el conocimiento positivo, acuérdate del conocimiento positivo, el conocimiento positivo o afirmativo nos es útil para conocer los objetos que nos rodean, a uno mismo tal vez, conocer a los animales, a los vegetales, pero no para conocer a Dios. A. Mediante el conocimiento positivo, ¿podemos aprehender a las sustancias corpóreas? Sí. Sí. Si veo un perro, de inmediato le asigno un género, de repente una cantidad y diversas cualidades para definir lo que es un perro y así diferenciar a ese perro de otros perros que le rodean. Sí, para eso sirve el conocimiento positivo. Esto es compatible y nos exigen encontrar la incompatible. B. La naturaleza humana se muestra como ininteligible mediante el conocimiento positivo. ¿Es cierto esto? El conocimiento positivo sirve para conocer los objetos materiales. ¿Y los seres humanos son materia o no son materia? En cierto aspecto. Aun cuando seas dualista, tienes que reconocer que el ser humano puede estar compuesto de materia. ¿Es cierto o no? Sí. Entonces, mediante el conocimiento positivo podemos predicar del ser humano, de su corporeidad. El ser humano es alguien que tiene una cabeza, el ser humano es alguien que tiene dimensiones finitas. Entonces, de esa manera, conoces al ser humano, aprendes al ser humano. Y esta alternativa B está negando, está contradiciendo esta idea. Y ese es el concepto de incompatibilidad, jóvenes, estudiantes. Porque mediante el conocimiento positivo, la naturaleza humana se muestra como aprehendible, se muestra como conocible, se muestra como inteligible. No es ininteligible. Esta es la opción correcta, jóvenes, 3B de burro. Y asumimos que las alternativas C, D y E son compatibles, porque así tienen que ser. ¿De acuerdo? Seguimos con la pregunta número 4. Se desprende del texto que la vía Remotions, revalorada por Santo Tomás, forma parte del conocimiento de lo que es. No, la vía Remotions es la vía negativa y es el conocimiento de lo que no es. Descartamos A. B. La vía Remotions sirvió de una fuerte influencia en los cristianos, en muchos autores cristianos. Sirvió, dice aquí la alternativa. Tenemos aquí que los neoplatónicos fueron los que influenciaron a autores cristianos con esta vía Remotions, esta vía negativa. Entonces, no es que Santo Tomás, ¿no?, que la vía Remotions revalorada por Santo Tomás haya influenciado en autores cristianos. Es al contrario, creo que Santo Tomás se influenció gracias a los autores cristianos de esta vía Remotions. Descartamos barco. Alternativa C. La vía Remotions revalorada por Santo Tomás fue empleada únicamente por Pseudo Dionisio. O sea que el único que empleó la vía Remotions fue Pseudo Dionisio. Mentira, hay otros autores más, autores cristianos, jóvenes estudiantes, que utilizaron la vía negativa. Santo Tomás es un claro ejemplo de ello. Descartamos la alternativa C. D. La vía Remotions, revalorada por Santo Tomás, tiene como orígenes a la filosofía grecolatina. Recordemos que esta propuesta de la vía negativa es una influencia proveniente de los neoplatónicos. Los neoplatónicos obviamente revaloraron las enseñanzas de Platón y en efecto los neoplatónicos pues recogieron las enseñanzas de los griegos, las mezclaron con sus propias concepciones
y de esta manera comenzaron nuevamente a difundir los conocimientos platónicos ya desde con otro tratamiento y abordando otros problemas. A eso se le llama neoplatonismo. Y sí, pues creo que esta es la alternativa correcta si no hay otra. La vía Remotions, revalorada por Santo Tomás, utiliza diferenciaciones positivas o afirmativas. Mentira. La vía Remotions utiliza diferenciaciones negativas. Nada más. De manera que la clave correcta aquí, jóvenes, es dedo por descarte. Y la quinta y última pregunta para este texto reza así. Si la substancia de Dios no se hubiera caracterizado por su inmensidad, por ser trascendental, pues bastaría simplemente la vía positiva para conocer o tener una noción de Dios. O la vía negativa sería pues un mal método para conocer a Dios, o no sería un método necesario para conocer o tener una noción de Dios. Todos los filósofos cristianos serían panteístas. Los panteístas creen que todo lo que le rodea es animado. ¿Sería eso necesariamente válido? No necesariamente, porque los filósofos cristianos no eran panteístas, ellos son teístas o monoteístas. Hay un solo Dios, hay un solo creador. Descartamos A. B. Si la substancia de Dios no se hubiera caracterizado por su inmensidad, la corporeidad formaría parte de su naturaleza. No necesariamente, porque tal vez Dios pueda ser un espíritu no trascendental, una sustancia no trascendental, sino una sustancia divina, sí, pero que se puede conocer, que podemos inteligirla con claridad. Vamos a buscar una alternativa. Si no hay otra, podría ser barco, pero es engañosa. C. Si la substancia de Dios no se hubiera caracterizado por su inmensidad, solamente con la vía negativa se conocería su ser. Bueno, aquí está la trampita, jóvenes, solo. En comprensión lectora se colocan estas trampitas de solamente, únicamente, exclusivamente, para hacer caer al estudiante. Y créanme, no son pocos los que caen con estas trampitas. No, cuando aparezcan estas trampitas, desconfía, ¿de acuerdo? D. Sería más intrincado, enrevesado, distinguirlo de los demás si Dios no se caracterizara por su inmensidad. O E. Si la substancia de Dios no se hubiera caracterizado por su inmensidad, Tomás de Aquino habría optado por la vía positiva. El texto versa sobre Tomás de Aquino, la vía negativa y el conocimiento de Dios. Entonces, con estos elementos vamos a responder esta pregunta número 5. Sí, en efecto, pues si la substancia de Dios no se hubiera caracterizado por su inmensidad, pues simplemente creo yo que Santo Tomás de Aquino, gracias a la vía positiva o afirmativa, hubiera podido él predicar de Dios, llegar a conocerlo, tener una noción clara de qué es Dios. Entonces, la alternativa correcta, caros estudiantes, es enano para la número 5. De esta manera, hemos llegado al final de esta lectura sobre la vía negativa en Santo Tomás, revalorada por Santo Tomás, para tener una noción de lo que no es Dios, para conocer qué es Dios. ¿De acuerdo? Gracias.